Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Evelyn, Josué, Telma, Sofía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, saludarte, Tiffany. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Soto. Buenas tardes, Lee. Melanie, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Melanie, ya. Joselia. José Alfonso. Saludarte. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes. Vamos a ver el tema de hoy, pues vamos a terminar con lo que son los sindicatos y yo creo que vamos a comenzar a ver lo del solidarismo. Ese es un tema muy apasionante, pero un poco controversial, pero yo les voy a exponer como es la academia a ustedes, cada quien pues decide lo mejor. Quiero comenzar con algo, vamos a ver, Yemileya, te vi por allá, vi que estás por ahí. Quiero que me busques el decreto 11/2021. Ok, con gusto. Porque hoy entró en vigencia el artículo 35. Va a ser pregunta de examen. 117 conectados, mucho oído con lo que yo te digo cuando, solo tenérmelo listo por ahí, artículo 35 del decreto 11/2021. Es que entró en vigencia hoy, así es de que lo vamos a tener en mente. Entonces, vamos a seguir hablando del sindicalismo y luego, por ejemplo, va a haber un tema muy apasionante que es de ustedes, organismos paralelos a la genuina organización sindical o profesional. O sea, el solidarismo creado con fines tal vez buenos, pero aprovechado por los empleadores para hacer un arma contra los sindicatos, precisamente en contra de la clase trabajadora. Vamos a ver sus lados positivos, por supuesto, tiene lados muy positivos, pero cómo el sector empresarial pues, lo va a constituir un arma en contra del sindicalismo. Buenas tardes, Saidra. Bueno, nos quedamos exactamente hablando del secretario general. Y el secretario general de un sindicato, entre sus funciones, tal vez la más importante, yo se la subrayé, dice que juntamente con el secretario de organización firmará las convocatorias a sesiones de Asamblea General ordinaria y extraordinaria. Vean, convocatoria a asambleas generales, porque vamos a ver que el de actas y acuerdo es el que se encarga de las sesiones del comité ejecutivo. Decime, Judith. ¿Va a proyectar las diapositivas, licenciado? No lo estoy proyectando, ¿ve? No. Ustedes que no me dicen o me miren, pues... Yo emocionado a hablar y está bien, ahorita lo hacemos, mil disculpas, y gracias por avisar. Bueno, aquí estamos, el secretario general. Entonces les decía que juntamente con el secretario de organización va a firmar las convocatorias a las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias. El secretario de actas y acuerdos va a convocar al comité ejecutivo, pero ahorita estamos en el general, ¿va? Entonces él con el de organización firma esas convocatorias. Tomar la protesta a los miembros del sindicato que salgan electos para desempeñar cargos del comité ejecutivo, consejo consultivo, comisiones que se nombren. Pregunta segura de examen, ¿no? Ya quedamos claro que la representación de un sindicato la tiene el comité ejecutivo en pleno. Eso significa que no es el secretario general. Sin embargo, entre sus funciones está tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato. Yo puedo hacer que le agregue, yo le puedo agregar ahí. ¿Quién en representación del sindicato toma la protesta de ley a los nuevos miembros de un comité ejecutivo? Vean qué pregunta, no está cauciosa. ¿Quién en representación del sindicato? Vean lo que estoy diciendo. No estoy hablando que va a representar al sindicato en otros términos, sino que en la protesta de ley únicamente. Aquí está dentro de sus funciones, que por cierto esto lo va a encontrar usted en los estatutos del sindicato, porque si le dijera fundamento legal, me lo va a buscar en el código y nunca lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque todo esto está en los estatutos de un sindicato. Bueno, autorizar juntamente con el secretario de Finanzas los documentos de pago del sindicato y los recibos
de las sumas de dinero que se perciba. El de organización, este es interesante porque es el que sustituye al secretario general, pero vamos a ver. Llevar un libro de registro de los afiliados al sindicato, del cual deberá anotar nombres y apellidos, DPI, profesión, oficio, cada uno, debidamente sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. Rendir a las autoridades de trabajo informes anuales de los afiliados al sindicato, elaborando para el efecto el padrón correspondiente. Juntamente con el secretario general, firmar las convocatorias y demás correspondencia del sindicato. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este. El secretario de conflictos de trabajo y conflictos. Vean qué interesante, el inciso E, estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. Y por último, en unión con el secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa que se relacionan con los conflictos de los trabajadores afiliados. Pero vean qué interesante, si un día usted llega a ser secretario de Trabajo y Conflictos, debe conocer muy bien el Código de Trabajo, por supuesto, todas las leyes laborales. Este va a ser el académico dentro del sindicato. El de finanzas, depositar en nombre del sindicato los fondos del mismo en la entidad financiera que sea acordada por la Asamblea General, creando una caja chica que no excede de 100 quetzales. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. El de actas y acuerdo, convocar a los miembros del comité ejecutivo para sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren con 15 días de anticipación, llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de Asamblea General. De la mujer, la Secretaría de la Mujer, promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político y sindical y amplia participación de género en el ámbito general. La renuncia, ¿qué pasa cuando renuncia el miembro del comité ejecutivo? Él lo debe hacer precisamente ante el secretario general. Él se va a convocar a una asamblea general, no solo para conocer la renuncia, sino para nombrar las vacantes que queden. Y cuando renuncia, por ejemplo, el secretario general debe hacerlo ante el secretario de organización. Y ahí precisamente está todo lo importante que se tiene. Tal vez yo quiero recalcar en esta parte. La renuncia de cualquier miembro del comité ejecutivo, presentarla por escrito, indicando los motivos que la justifiquen. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que ya leímos que si usted lo nombra miembro del comité ejecutivo, consejo consultivo, y en alguna comisión, usted no puede indicar que no lo va a ejecutar, que no va a aceptar el cargo, porque eso ocasiona una falta y lo pueden sancionar. ¿Sí? Usted no puede abandonar cuando ha sido un miembro del comité ejecutivo, consejo o una comisión y hacer caso omiso porque eso puede provocar una sanción. Es una falta y puede ocasionar una sanción. Usted ya se dio cuenta que hablamos de la amonestación, de la suspensión, de la expulsión y la destitución de cargos. Entonces, la consecuencia que se paga es muy dura. Por eso, debe expresarse por qué motivo usted está renunciando. Y por último, el comité ejecutivo debe comunicar por escrito a la Dirección General de Trabajo, por supuesto, para que se modifiquen los registros, ¿no? El procedimiento de impugnaciones en las elecciones. Bueno, resulta que cuando hay elecciones y una de las planillas no está conforme, pues debe hacer la impugnación directamente al comité ejecutivo y este debe volver declarando con o sin lugar la impugnación. En un caso no esté de acuerdo el impugnante, pues va a acudir a la Asamblea General, al Comité Ejecutivo, esto lo traslada a la Asamblea General en apelación y ellos van a conocer. Y después de lo resuelto por la Asamblea General, todavía estos afiliados al sindicato, que fueron una planilla, tienen derecho de acudir a un juzgado de trabajo y previsión social para proceder de conformidad con la ley. La excepción de funciones. Resulta que el comité ejecutivo saliente, si por algún motivo el comité ejecutivo entrante por alguna circunstancia no puede tomar posesión, dice que el saliente solo va a tener únicamente funciones de administración, o sea, no va a representar al sindicato, sino únicamente en funciones de administración. Y esto solo va a ser en dos casos. La primera es el cobro de la cuota sindical y segundo, el pago de las obligaciones. Por ejemplo, si pertenece a una federación, se va a hacer cargo de que se esté pagando los compromisos del sindicato, recibir y también pagar lo que le corresponde al sindicato. Solo esas funciones
va a tener ese comité ejecutivo para que evitar la usurpación en la calidad de funciones, mientras asumen o son protestados y toman posesión los electos. El Consejo Consultivo, ustedes sus funciones son puramente asesoras y, por supuesto, en los 123 literal B está los requisitos que se requieren para ser miembro del comité consultivo de un sindicato. Acuérdense, aquí está la forma de elección, va a ser por 2 años, lo va a elegir una asamblea general extraordinaria. La integración, ser miembro activo del sindicato, ser mayor de 18 años, porque ya hemos visto en ocasiones que un mayor de 18 años, pero mayor de 15 o más, puede ser miembro del sindicato, pero no pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. Sus funciones que son de asesoría. Vámonos ahora a las funciones y actividades sindicales. Ahí lo voy a pedir, vamos a ver quién va a ser ahora el privilegiado de apoyarnos con esto. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a ver si está por ahí. Daniel Alfredo Cipriano, te encontraré. No, vamos a ver, ya nos has ayudado. Hoy vamos a buscar a alguien más, ¿sí? Vamos a ver. Está por ahí. Ya, vamos a ver. Si usted no tiene bien su micrófono o no tiene muy buena internet, me avisa para poner a alguien más. Joel González Pablo, ¿te encontrarás por ahí? No. Jonathan Alberto Barrios. Aquí estoy, licenciado. Para no es pena, bueno, Jonathan, bueno, ya que estás ahí, ¿me apoyas? ¿Tenés tu código, Jonathan? Sí. Bueno, 214, por favor. Ok. Son actividades de los sindicatos. A. Celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos, condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los trabajadores de la empresa. La celebración de dichas actividades corresponden con exclusividad a los sindicatos, salvo lo expresado en los artículos 374, 375 y 376 de este código. B. Participar en la integración de los organismos estatales que les permita la ley. C. Velar en todo momento por el bienestar económico social del trabajador y su dignidad personal. Bueno, participar en la integración de organismos estatales, acuérdense que están los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje, están las comisiones paritarias del salario mínimo, está la participación que ellos tienen en la junta directiva del INTECAP también, bueno, tantos lugares donde participa precisamente trabajadores sindicalizados para ustedes. Entonces, ahora vamos, solo déjame ver. Continuamos. D. Crear, administrar y subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y previsión social, tiendas de artículos de consumo y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de trabajo, las que para su funcionamiento serán debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de entidad sindical. Y en general, todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes. Ahí estamos. Entonces, estas son, si ustedes ven, por ejemplo, yo le haría una pregunta a usted, vamos a ver quién me la contesta ahí de falso o verdadero. Vamos a ver. ¿Puede en Guatemala un sindicato ser propietario de un bien inmueble? ¿Falso o verdadero?
¿Qué dicen? ¿Verdadero, licenciado? No sé, es que como acabo de entrar. Vamos a ver, Sergio dice verdadero. ¿Ustedes no tienen buen sonido o son ustedes? Sí, se escucha, licenciado. Sí, bueno. Sergio dice que es verdadero. ¿Se escucha, ¿Ustedes qué dicen? ¿Perdón? Sí se escucha bien, le digo. Tal vez son Bueno. los compañeros o usted escucha muy a lo lejos. Sí, a veces el compañero que... Bueno, pero continuemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Marco? Perdón, licenciado, solo repítame la pregunta, por favor. ¿Puede un sindicato de trabajadores ser propietario de un bien inmueble? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? Sergio dice que es verdadero. ¿Exclusivamente para el uso del sindicato, Lick? Sí, porque acuérdate que no tiene para ánimos de lucro, no puede ser para ánimos de lucro, jamás. Sí, o sea, la respuesta es sí, o sea, un sindicato puede tener un bien inmueble, puede ser propietario de un bien inmueble, no hay ningún problema. Pero vamos a ver los derechos. Los derechos los vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿sí? ¿En qué momento quedan ya facultados para iniciar ellos actividades y que están exentos de impuestos? Aquí exactamente nos vamos a dar cuenta de lo que yo estoy preguntando ahorita. El artículo 217, por favor, vamos a ver quién nos ayuda ahí. ¿Quién colabora? Vamos a ver. Tiffany. Sí, licenciado. Artículo 217. Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento de su inscripción en el registro público de sindicatos. No obstante, antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden: a. Celebrar sesiones para elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales. Celebrar sesiones de estos órganos y de la Asamblea General o celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. B. Realizar gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica y de los estatutos del sindicato. Vamos al 210. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 210. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que contribuya a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacer con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar mejorar la condición económica y social de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización de acuerdo al inciso I del artículo 61 de este código serán considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir el impuesto sobre la renta todas las donaciones en efectivo o especie que hagan a los sindicatos, federaciones o confederaciones de los trabajadores legalmente constituidas en el país. Bueno, aquí estamos hablando precisamente en el primer párrafo. Ustedes exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que pesan sobre los bienes inmuebles. Por la pregunta que les hice, entonces aquí en el 210 es claro que un sindicato puede tener inmuebles. Y lo otro, pues, es lo que es deducible las cuotas, ¿va? Por ejemplo, la pregunta del examen podría ser, por ejemplo, que Melanie Daniela es miembro del sindicato de trabajadores de la municipalidad de Misco. Y en sus impuestos, pues ella ingresó entre sus gastos que el mismo podría ser deducible el impuesto sobre la renta. ¿Falso o verdadero?
Entonces ya que ya leímos de que va a ser verdadero, porque sí es las cuotas ordinarias y extraordinarias, las donaciones que se dan son deducibles del impuesto sobre la renta, y esto pues lo hablamos la vez pasada con Ronnie, precisamente, que es auditor, y él decía pues que efectivamente yo creo que el lugar donde él trabaja teníamos ya la afirmación. Ahora vamos a las obligaciones de los sindicatos. Entonces voy a pedir favor ahí a Tiffany. Sí, leo lo subrayado, licenciado. No, léete todo, por favor, para que muy bien. Artículo 225. Llevar los siguientes, son obligaciones de los sindicatos, inciso A, llevar los siguientes libros, debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo. Ya quedamos de que cada vez que hablamos del Departamento Administrativo de Trabajo, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. Sí, continuamos. De actas y acuerdos de la Asamblea General de Actas y acuerdos de la Asamblea General de Actas y acuerdos del Comité Ejecutivo. De registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo. C. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. D. Comunicar al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de los 10 días siguientes de la respectiva elección los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. E. Enviar anualmente a la misma Dirección General un padrón de todos sus miembros, que debe incluir sus nombres y apellidos, número de cédula, de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios. O si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñe. F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, que se aprueban las enmiendas a los mismos que sean procedentes y G. Publicar cada año en el Diario Oficial un estado contable y financiero de su situación que comprendan la debida especificación del activo y pasivo del sindicato. Bueno, pregunta de examen. En el F dice solicitar, hablemos de la Dirección General de Trabajo. Reformar los estatutos. Pregunta de examen. La mitad más uno de los trabajadores afiliados o asistentes a una asamblea general pueden reformar los estatutos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Vean bien, eso ya lo platicamos. ¿Reformar los estatutos, la mitad más uno o es una calificada? Es una calificada. Sí, hemos hablado. Mis amigos, los 200 conectados no me pueden fallar en esa pregunta porque se la puede hacer. ¿Se recuerda que ya hablamos en qué caso procede la calificada? La calificada, precisamente estamos hablando de las 2/3 partes y una precisamente es la reforma de los estatutos. Para ahí sí se requiere necesariamente no la mitad más uno, sino una calificada que son las 2/3 partes. Entonces, le ponen mucha atención, yo no quiero que me fallen ustedes con esto. Vamos a esperar unos minutos más porque lo que me tiene Emilé por ahí que me da la información es pregunta de examen hoy. Es algo que entró en vigencia hoy. Licenciado, esa duda tengo de que ¿por qué el artículo 35 entró en vigencia hoy si todo el decreto entró en vigencia el 21 de septiembre? Léetelo. ¿El artículo? Sí, lee el artículo. Ok. Yo no entró en vigencia hoy. ¿Ya leíste la parte final del acuerdo? ¿De todo el decreto? No. Sí, ¿cuándo entra en vigencia? No, cuando
El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes. Pero ¿cuándo entra en vigencia? Hasta el final está... Dígame. Sí, aquí estoy viendo en el artículo 40, vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y se publicó el 21 de septiembre. Entonces el 22. ¿Está segura que fue el 21 que se publicó? Sí, aquí estoy viendo la publicación del Diario de Centroamérica, 21 de septiembre. Entonces el 22. Bueno, estamos entonces, lo que pasa que es ley. Entonces, como ya vemos los 200 conectados, esa es una pregunta de examen, ¿no? Yemile, léelo. Ok, artículo 35, permiso laboral. Despacito. Por imperio de la ley, todo ente patronal deberá concederle permiso a sus trabajadores para que asistan a centros específicos de vacunación autorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debiendo otorgarles ese día con goce de salario, debiendo el trabajador presentar al patrono el carnet que conste tal extremo. El ente patronal velará porque en el plazo de un mes calendario todos sus trabajadores que deseen hacerlo estén debidamente vacunados, realizando la programación respectiva. Bueno, esa va a ser pregunta de examen. Fíjate que ahora por irte a vacunar ya tenés derecho al descansar ese día que te fuiste a vacunar. ¿Sí? Te estoy hablando, es una ley temporal, ¿eh? Temporal. Creo que está vigente hasta finales de año. No, licenciado. Decime, este decreto se aprobó, fue la famosa ley de vacunación, se aprobó la semana pasada y no pasada, incluso fue hace como unos 15 días, más de 15 días. El 13 de septiembre dice aquí la... No, pero se aprobó antes, porque fíjate de que, sí, 13 de septiembre, sí, porque el problema es que incluso atacaban al presidente de que no había sancionado la ley, pero según las normas del Congreso son 15 días que debe de esperar la ley dentro de dirección legislativa por si hay algún cambio que sugieran los diputados que se hacen. Ahora, ahorita estaba viendo, licenciado, de que cabalmente están publicando de que para el 2022 se espera una tercera dosis de vacunación. Entonces la ley tiene vigencia mientras dure la pandemia. Si la pandemia dura 3 años más, tiene vigencia 3 años más. Bueno, eso es interesante. Quizás no le hagan reformas dependiendo de lo que vaya a suceder, el contexto, ¿verdad? De la coyuntura nacional. Coyuntura nacional. Fíjense que, ¿saben por qué se la voy a preguntar en el examen? Porque eso significa que el estudiante de Derecho estar actualizado, ¿sí? Yo le garantizo que esta pregunta, usted, los 200 que estamos conectados ahorita, esa pregunta me la tienen que contestar. La pregunta va a ser así: en Guatemala, ¿tiene obligación el patrono de otorgarle el día de descanso remunerado en el momento que se vacuna el trabajador? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Claro, porque ya leímos nosotros el acuerdo. Ajá. Pero de lo contrario, yo te seguro, Yemile, que te entra duda. Vas a decir, ¿cuándo el patrón no le va a pagar uno por irse a vacunar? No, ahora es obligación. O sea, sí. Lo que a mí me interesa es que nosotros como estudiantes de Derecho, debemos de estar actualizados a ustedes. Y no sé si les ha pasado, pues a mí también, pues tengo que ser honesto con ustedes, que le pasa a uno a veces, hay alguna reforma y uno no está muy seguro. No, yo por eso, esta es una pregunta que por eso le pido por MD. Todo el mundo estaba pidiendo ahí que escribir el acuerdo, pero me interesa que esta pregunta, los 200 que están conectados ahorita, si yo se las pregunto en el examen, pues no me la pueden fallar. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué pasa con los que ya nos vacunamos? Pues ya, pues Luis, y querés los 2 días, ¿va? No, Luis, acuérdate que es a partir de vigencia la ley. ¿Ya? Gracias, Alec, muy amable. Y el indubio prooperario. Luis lo que quiere, estamos pendientes de los chucos, dijo, aprovechemos este día para... Luis, eso va a ser hasta el próximo año, cuando nos en la facultad.
Si yo te miro primero, el que primero pide el chuco, pues, si yo te digo, me vas a invitar, te toca, ¿viste? Si yo voy a decirle que me va a invitar, pues me toca a mí. Está complicado a ustedes. Se van a esconder todos, Lick, no les diga eso. Para nada. Ay, no. No, fíjate que qué interesante, es que fíjate que me parece, lo que Lisa hace una pregunta, a mí me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque exactamente en ley tú decías, como que fuera un derecho adquirido, se lo dice la ley, pues sin duda pro operario, ¿por qué no me lo dan a mí? No, acuérdate que esta fue una ley de emergencia, una ley, de hecho fue una ley en consenso casi con todas las bancadas, acuérdate que no aprobaron lo del estado de calamidad, sin embargo, pues lo de la pandemia sabemos de que sigue fuerte. Fíjense que yo, escuchando noticias, que me tengo que apurar a ustedes porque el tema de la solidaridad es complejo, pero bueno, solo voy a hacer este comentario. Yo viendo esto, escuché que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una disposición legal donde, por ejemplo, no disposición legal, sino, por ejemplo, en algunas empresas, hospitales concretamente, tomaron la decisión de que si el personal que no esté vacunado iba a ser motivo de despido. Y pues cada quien vamos a tener nuestra propia opinión, ¿va? Aquí en Guatemala ustedes saben que el ambiente está exactamente que quieren que todos estemos vacunados, y si no, por ahí andan diciendo no lo van a entrar a un centro comercial a usted si no está vacunado. Pues es una época de pandemia, el término general ahora va a variar, porque pues son derechos que tenemos las personas, va, como seres humanos, el derecho a vacunarnos o no, pero el problema es que estamos en pandemia, entonces algunas cosas se vuelven obligatorias por cuestiones de salud, por cuestiones de bienestar de la población. Entonces, qué interesante, ¿eh? Me pareció atinada la ley. Yo te digo, y de hecho, ahí si te das cuenta, le están obligando al patrono que te remunere ese día. Y eso, sabes que el patrón no lo estaba haciendo, pues, ni lo iba a hacer nunca, voluntariamente. Pero bueno. ¿Sabe cuál es el problema, licenciado? El problema es que las vacunas están dando reacción, y a veces la reacción le dura al trabajador aproximadamente un par de días. Claro. Y entonces ese es problema, porque va a decir el patrono, mira, yo te di un día, pero ya 2 o 3 días, ni que fuera tu santo, ¿eh? No, es que fíjate que lo que decís es una verdad. Más, bueno, como dice Ingrid, pero fíjate, Ingrid, que no sería, porque realmente estamos en época de pandemia. Todavía, yo te digo, el sector político en Guatemala es muy condescendiente con el sector empresarial, pero ese Sergio es una verdad. Yo pienso que aquí deberías de tenerse un criterio amplio. Si el efecto de la vacuna, ustedes han tenido amigos, familiares, que muchas veces el efecto de la vacuna es un efecto real. Pues bendito sea Dios, a quienes no tuvimos ninguna complicación ni en la primera ni en la segunda, pero yo tengo amigos y familiares que han pasado con fiebre después de la vacunación. Y como dice Sergio, pues no estoy en condición de ir a trabajar, pero bueno, por lo menos se acordaron por lo menos de un día, ¿va? Y obligar al patrono que cuando uno se va a vacunar. ¿Y saben qué deberíamos de hacer nosotros? Propongámonos, hombre, publiquemos todos en nuestras redes sociales ese artículo, Yamile. Publiquémoslo nosotros en nuestra, ¿qué le llaman ustedes? En nuestro, ¿qué? Perfil o Facebook, en todas las redes sociales. Sí, va. Publiquémoslo. Publicamos el artículo y publiquemos esto. Yo te digo, de repente, pues, dentro de nuestro entorno, nuestras amistades, qué valioso va a ser. Belén, estamos hablando del artículo 35 del decreto 11/2021, que precisamente estamos, que es pregunta de examen, ¿no? Ahí le pones atención, que es pregunta de examen. Estamos, Belén. Bueno, vamos a ver quién más me puede ayudar ahí. Alguien más de los que nunca nos han ayudado porque no les hemos dado tiempo. Ahí me le está publicando, ¿eh? Es el decreto 11/2021. Melanie Daniela, ¿te encontrarás por ahí? No. Si quiere lo leo yo, licenciado, que ahora sí no he participado. Prohibiciones, Sergio.
Prohibiciones. Artículo 208. Código de Trabajo. Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. 210, segundo párrafo. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que contribuya a llenar los fines del artículo 206. Les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. Fíjate que esta parte donde dice les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro es la duda que te causa cuando yo les digo a ustedes, ¿puede un sindicato adquirir un bien inmueble? Entonces uno dice, pues como esos los inmuebles adquieren plusvalía a ustedes, entonces dice uno, será, no puede ser porque ellos no tienen ánimo de lucro. Pero sí, ya estamos claros en el artículo, exactamente en el primer párrafo, a ustedes del 210. Estamos, Sergio, nos vas a estar ayudando. Las cuotas sindicales. Las cuotas pueden ser ordinarias, extraordinarias y donaciones nacionales e internacionales. La cuota ordinaria será el 1% del ingreso mensual devengado por cada afiliado, y el que debe ser pagada al secretario de Finanzas. Las cuotas extraordinarias deben ser acordadas por la Asamblea General y no podrán ser mayor de las cuotas ordinarias. Vean qué interesante ustedes. Todos los estatutos, o sea, este es un proyecto de estatutos que tiene el Ministerio de Trabajo. Por eso casi todos los sindicatos van a coincidir con estas normas generales. Primero, nos corresponde pagar el 1% de nuestro ingreso. 2, las extraordinarias no pueden ser mayores a las cuotas ordinarias. Y es que este es un problema. Cuando se inscribe un pacto colectivo de condiciones de trabajo, quienes son sindicalizados saben que les hacen un descuento para el pago del abogado y bueno, otras circunstancias. Entonces, tiene que tener mucho cuidado la dirigencia sindical porque se recuerdan que el no hablar claro, el tener demasiada amplitud en los gastos de administración en un sindicato puede ser motivo de rechazo de la institución de la personalidad jurídica, puede ser motivo de, vamos a dar cuenta, puede ser motivo de la disolución de un sindicato. Deben de tener mucho cuidado en eso. Entonces, bueno, pregunta de examen hoy. Licenciado, hay una cosa acá que nos pasó a nosotros como sindicato en el Congreso de la República, y fue de que cuando empezamos a tener los problemas de la situación de la presidencia cuando estaba Taracena, nos pidieron una cuota extraordinaria, pero la cuota extraordinaria tenía que ser aprobada por las 2/3 partes de los que estuvieran presentes en la sesión, según los estatutos del sindicato, pero no sé si eso entra dentro de esta situación con las situaciones, porque sí fue una contribución alrededor de 100 quetzales, y lo que pagaban muchos era 50, 75 quetzales. Entonces, sí, la regla eso general sería... La regla general es esta, ¿sí? Fíjate que ustedes se fueron por la excepción porque acuérdate que aplicaron una disposición de Asamblea General, pero si tú lees los artículos, los estatutos del sindicato donde estás, al que perteneces, van a hablar exactamente que no puede ser la extraordinaria, no puede ser de la ordinaria. El asunto es de que en el camino te vas a encontrar con situaciones que no están en los estatutos. Por ejemplo, les digo, efectivamente, si tiene un pacto colectivo de condiciones de trabajo. No, yo te digo, a veces los abogados, yo no sé, pero si ustedes han tenido una oportunidad de ver, es increíble los porcentajes que se pagan ahí de honorario. Es increíble, ¿eh? Pero vamos a seguir. Vean lo que dicen los estatutos generales. Sí, es casi obligatoria la vacunación, casi obligatoria, ¿va? Pero por favor, yo estoy de acuerdo que todos debemos ser vacunados, lo que yo creo que tampoco podemos limitar la libertad de locomoción, ¿va? Pero que no se olvide de que estamos en época de pandemia, no es una situación normal en el mundo entero, pero no en Guatemala. Pero bueno, quiero regresar a esto. Entonces dice que, acuérdense que todos los recibos, los talones deben estar autorizados por la Dirección General de Trabajo. La distribución.
Lo que tienen los sindicatos en la mayoría, quienes pertenecen a un sindicato, lean los estatutos. Se van a dar cuenta que dice que para la administración es un 40%, para previsión social un 30%, para educación, propaganda, cultura, deportes un 20% y de reserva nos queda un 10%, incluyendo, dice que en los gastos de administración, acá, las cuotas que se pagan, por ejemplo, si el sindicato pertenece a una federación, es parte del gasto de administración, o sea, dentro del 40%. Si yo le preguntara a ustedes eso en el examen, por favor, me le ponen mucha atención. Vamos a ver las sanciones a los sindicatos. Puede ser multa de disolución. La disolución legal y la forzosa obligadamente tiene que ser por disposición judicial. La voluntaria, no, la voluntaria sí permite una disolución administrativa. Que se recuerdan ustedes que cuando la Organización Internacional del Trabajo, precisamente en el convenio 87, dice que un sindicato no se puede disolver por disposición administrativa. Yo creo que nuestra legislación es clara al decir que la legal y la forzosa no puede, pero la voluntaria no, porque la voluntaria son las 2/3 partes, una calificada que decidimos ya dejar sin efecto el sindicato y ya procedemos a todo el trámite. Pero vamos a ver las sanciones. Por favor, Sergio, 213. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. 213, Código de Trabajo. Son penas imponibles a los sindicatos a multa, cuando de conformidad con este código se hagan acreedores a ella. Y B, disolución en los casos expresamente señalados en este capítulo. No obstante lo anterior, los miembros del comité ejecutivo son responsables personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño de sus cargos. Se exceptúan de responsabilidad las decisiones tomadas por la asamblea o el comité ejecutivo, aquellos de sus miembros que hubieran razonado su voto en contra de la decisión tomada. ¿Se recuerdan cuando vimos nosotros la definición de lo que son faltas y de lo que son correcciones disciplinarias, sí? Y ahí pues vamos a encontrar de en qué casos procede la multa en contra de los sindicatos, ¿va? O por lo menos de la dirigencia. La disolución la vamos a hacer una clasificación. Normalmente todos los que escriben en Guatemala tienen nada más la legal, la forzosa y la voluntaria, ¿sí? Yo le agregué la fusión porque ya leímos lectura de ese artículo que prácticamente el fusionarse de los sindicatos los disuelve. Por eso se la agregué. Pero veamos ahora la forzosa y la legal. Por favor, Sergio, artículo 226 y 227. Sergio. Perdón, es que estaba sin sonido. 226, Código de Trabajo. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de Trabajo y Previsión Social deben declarar disueltos a los sindicatos a quienes se les pruebe en juicio los puntos. A. Que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que en alguna otra forma violan las disposiciones del artículo 206 que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes a sus miembros. B. Que ejercen el comercio o la industria con ánimo de lucro o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente edición conmemorativa. Se fue. Ajá. Código les concede para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juegos prohibidos u otras actividades reñidas con los fines sindicales. C. Que usan la violencia como manifiesta sobre personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo, o fomentan actos delictuosos contra las personas o propiedades, o que maliciosamente
suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. En los casos que prevé este último inciso, queda a salvo la acción que cualquier perjudicado entable para que se aplique a los que resulten culpables las sanciones penales correspondientes. Veamos hoy las legales. El 227, Código de Trabajo. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. A. Cuando tengan un número de asociados inferior al mínimo legal. B. Cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el artículo 225. C. Cuando no se ajusten a lo dispuesto por los incisos C o I del artículo 223. En estos casos es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señale, un término improrrogable de 15 días. Vamos a leer la 228, que es la voluntaria. Sí, ahí estamos. 228, Código de Trabajo. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo al Departamento Administrativo de Trabajo, junto con una copia del acta en que se acordó la disolución debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto ese departamento reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el diario oficial, y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Eso déjalo. Miremos el 232. 232, Código de Trabajo. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso debe proceder de conformidad con los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservarán dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Va. Ahora sí lo vamos a analizar, solo vamos aquí a ingresar a un compañero. Bueno, jóvenes. Fíjese, licenciado, de que estaba viendo que en el artículo anterior de la forzosa no está el caso. Le pongo, por ejemplo, usted se recuerda del caso de Cavisa, donde la empresa dejó de funcionar, y al dejar de funcionar, forzosamente el sindicato se quedó sin función directamente, ¿va? Sí, fíjate que es lo que está pasando, por ejemplo, la duda que pueden tener muchos, ¿qué pasa con Peter Pan? Vamos, la empresa esta que está discutiéndose lo de los inmuebles que están en la zona 1, zona 2. Zona 1. Sí, imagínate, eso va a ser interesante, ¿va? Porque yo te digo, la empresa no existe, el sindicato aparentemente no tiene razón, pero mientras un sindicato no se disuelva, sigue siendo vigente. Claro, vamos a ver la parte de la inactividad y todo lo demás. Pero yo quiero regresar a esto. Yo solo quiero hacer una pregunta. En la disolución de un sindicato, bueno, la pregunta sería esta. ¿La Dirección General de Trabajo procede a hacer la disolución legal del Sindicato de Trabajadores de Cavisa? ¿Falso o verdadero? Verdadero, pienso, desde mi punto de vista. Es la Inspección General de Trabajo. Pero ahí me los quiero, mis 206 conectados. No me pueden fallar en el examen, no me pueden fallar. Les cancelo el chuco que les ofrecí.
Licenciado, perdone, ¿podría repetir la preguntita? Disculpe. Gracias. Es que, Ronnie, la pregunta es, ¿la Dirección General de Trabajo disuelve, practica la disolución legal del Sindicato de Trabajadores de Cavisa? ¿Falso o verdadero? Ah, ok. Falso. Sí, son los tribunales. Ah, bueno, ahí estamos. Ajá, tiene razón. No, Ingrid. Por eso quiero que analicemos bien. Ya Sergio le dio lectura. Ya, pues. Artículo 227. Mira, el 226 y el 227 dice, a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de trabajo y previsión deben declarar disueltos los sindicatos. Y te recordás que en el convenio 87 habla la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala, donde dice, no puede una autoridad administrativa disolver un sindicato. ¿Sí? O sea, todavía tenemos una ley, un convenio internacional ratificado por Guatemala, que es parte de la legislación laboral guatemalteca, y el 226 y 227 nos dice, en la forzosa y legal, necesariamente tiene que haber una resolución judicial para disolver un sindicato. Pero ¿qué pasa en la voluntaria? Debe proceder sin más trámite en hacer la cancelación según el código, licenciado. Bueno, entonces, quiere decir que la voluntaria sí lo puede hacer la Dirección General de Trabajo. Exacto. ¿Cómo lo ven? Tienen ahí tu código, vean el 228. Sí, pero aquí dice que el comité ejecutivo tiene que avisar, ¿verdad? Comunicar la disolución a la Dirección General de Trabajo. Va, ¿y qué dice? Oíme, pues, dice, en este caso, la disolución debe ser comunicada al comité ejecutivo a la Dirección General de Trabajo, junto con una copia del acta de que acordó la disolución debidamente firmada por todos. ¿Y qué dice después? En cuanto esa dirección reciba dichos documentos, debe ordenar una publicación de un resumen del acta por 3 veces en el diario oficial y después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso, no surge oposición o reclamación, debe proceder. ¿Quién debe proceder? La Dirección General de Trabajo. Sin más trámite, hacer la cancelación respectiva. ¿Sí? Sí, pues es esa solicitud de parte del comité, en este caso de sindicato, Amelie. Sí, pero no te olvides, Ronnie, que estamos hablando que primero es una... otra pregunta, pues. Para la disolución voluntaria de un sindicato, ¿se requiere que vote la mitad más uno? Falso. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes es una calificada, ¿sí? Es una calificada. Pero bueno, terminemos con esto. La voluntaria no necesita disposición, una resolución judicial. ¿Por qué? Porque nosotros, los trabajadores, decidimos resolverla. No es por mandato legal, no es porque incumplimos alguno. Nosotros decidimos los trabajadores. Por eso, si miras el trámite de los 128, claro, algunos dicen, señores, es contradictorio a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, porque es claro que ninguna autoridad administrativa puede disolver. Pero si nosotros lo estamos pidiendo, que la disuelvan. Sí. Fuera diferente el artículo que dijera, los miembros del comité ejecutivo, después que la asamblea acordó disolver el sindicato, debe acudir a un tribunal de trabajo y previsión social a solicitar la disolución. No, aquí se requiere, cada vez que vean ustedes departamento administrativo, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. Igual caso compete en la fusión. Mira, si la fusión se declara procedente, el acuerdo, no está hablando de la sentencia ni la resolución judicial, el acuerdo de la Dirección General de Trabajo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y ordenar la cancelación y sus correspondientes personalidades jurídicas. Si te das cuenta en estos dos, el código le está diciendo que puede ser administrativa. ¿Por qué? Porque fue decisión de nosotros. La Junta Liquidadora, el 229, yo se lo voy a narrar. El 229 es lo interesante, pero usted lo tiene que ver para efectos de examen. ¿Cómo debe ser integrada? ¿Quién debe integrar esta? Que corresponde a la Dirección General de Trabajo nombrar esta Junta Liquidadora y cómo va a estar nombrada. Por un inspector y 2 personas honorables escogidas entre trabajadores y patronos.
Los efectos de la disolución. Los efectos de la disolución es a quién van a pasar el activo y el pasivo. Por favor, Sergio, léete el 231. Sergio. Mucho gusto, licenciado. 231, Código de Trabajo. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que determinen los estatutos y a falta de disposición expresa deben pasar a la federación a que pertenezca. Si el sindicato no está federado, la Asamblea General puede disponer entregar su capital líquido a otra organización sindical que ésta estime conveniente, o el mismo pasará al Estado para ser aplicado para fines de alfabetización. Vean qué interesante. Lo primero es que los estatutos deben de establecer a quién va a pasar el activo y el pasivo. Si no, va a la federación. Y si no, pues es la asamblea la que va a decidir. Y al final se queda el Estado. Pero vieron lo interesante. Estamos hablando del sindicalismo. Y dice que el Estado y lo va a utilizar para fines de alfabetización. Eso no. Y yo le puse esto que en la mayoría de estatutos está, que dice: el patrimonio del sindicato se destinará exclusivamente para la consecución de sus fines y objetivos, quedándole prohibido distribuir entre sus afiliados utilidades, dividendos, excedentes o cualquier otro tipo de ganancia. Ningún miembro del sindicato podrá alegar derechos sobre los bienes de este, aunque deje pertenecer a él o él mismo se disuelva. O sea, no puede usted decir que Sergio Pérez diga: miren, mis cuotas patronales me las devuelven. No. O miren, como hay un inmueble, véndanlo y nos lo repartimos. No se puede. Y esto normalmente en los estatutos se dice normalmente que se traslada a otro sindicato. Bueno, vamos hoy a la nulidad de los actos. Son nulos de pleno derecho los actos y contratos celebrados o ejecutados por el sindicato disueltos, salvo lo que se debe exclusivamente a su liquidación. Y lo que dice es que mientras está la liquidación, se tiene como existente el sindicato mientras está la revisión. La revisión, en cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad de su respectivo sindicato. Vean la potestad que tenemos: 5 o más trabajadores. ¿Sí? La inactividad, quiero que me pongan atención de 5 o más. ¿Saben por qué? Yo le puedo preguntar: 6 trabajadores sindicalizados, 6 trabajadores del sindicato La Mejor, solicitan que se practique una revisión en su contabilidad. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice usted? Verdadero. Verdadero. No sé qué tímido, con firmeza, porque dice 5 o más. 6 es más, por supuesto. Inactividad. Si por cualquier circunstancia especial el sindicato permaneciera inactivo y no hubiera directivos, o sea, no hubiera junta, no hubiera comité ejecutivo, dice que convoque a una asamblea general, 10 o más afiliados pueden hacer esa convocatoria, el efecto de elegir nuevos directivos o nuevo comité ejecutivo, y los electos quedarán facultados para elegir la asamblea general y tramitar lo que sea necesario. La federación. Sergio, por favor, ¿estás por ahí? 233. Sergio. Ahorita, licenciado, 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación, y 4 o más federaciones de aquellos o de estos puede formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de producción, y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones debe expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que las integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos, fuera de lo que ordena el artículo 221. Deben determinar la forma en que los sindicatos que los componen van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, la federación y la confederación, va ustedes 4 o más sindicatos pueden formar una federación, y 4 o más federaciones una confederación. Pero falta un tema bien importante. ¿Dónde está el fundamento legal
legal para que formemos parte nosotros como una federación o confederación de una organización internacional de trabajadores. Está precisamente en el artículo 5 del convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Dice, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La pregunta del examen sería, el fundamento legal que las federaciones puedan afiliarse a organizaciones internacionales de trabajo, lo regula el Código de Trabajo, ¿falso o verdadero? Falso. Está en Eso porque lo regula el convenio 87. De la OIT, sí. La revisión de la contabilidad. En cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique precisamente esa revisión de la contabilidad. Jóvenes, estos son los sindicatos. Me hubiera gustado en el curso, me hubiera sido fascinante que nosotros pudiéramos hecho todo el trámite, hacer los estatutos, hacer el acta constitutiva, hacer todo para poder pero creo que tenemos todos los elementos y que no se les olvide, como esto ya no lo van a volver a ver ustedes, que si un día pues Dios les permite en el ejercicio de su profesión, por favor lean, y el Ministerio de Trabajo tiene minutas, tiene proyectos de actas, de estatutos, donde usted precisamente se va a orientar cuando necesiten asesoría de parte suya, aún como estudiante de Derecho. Ahora vamos a ver los licenciados paralelos. Dicen, los organismos paralelos a la genuina organización profesional. Así lo dice el reglamento, así lo dice, perdón, el programa. Vamos a ver el solidarismo. ¿Qué es el solidarismo? Vamos a ver en teología, en la moral, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo jurídico, en lo económico, sus principios, sus elementos, sus características y las empresas. Esto es importante en las empresas. Pero bueno, vamos a comenzar y le voy a pedir por favor a Sergio que lea primero y segundo párrafo del primer periodo del solidarismo que nace en Costa Rica, nace en Costa Rica. Y van a dar cuenta que esto no nace producto de la clase trabajadora, es de la contraparte de un sindicato. Esto es lo que precisamente en Guatemala no se atrevió el sector empresarial a aceptar ni siquiera esto, que es una contraparte para un sindicato. Tibiamente, algunas entidades, algunas empresas en Guatemala han ido aceptando. ¿Por qué? Porque Costa Rica, cuando nace precisamente este proyecto, se va a dar cuenta, por ejemplo, hay una empresa de aviación ahí, donde imagínense, llegan a tener tanta plata, porque realmente es una actividad mercantil, donde dicen que el trabajador lo quieren convertir en patrono. Esa es la finalidad, pero no es cierto. Al final de cuentas, estas son empresas compartidas, donde el patrono jamás va a sus ganancias, sus empresas, no, le va a dar a los trabajadores, creen una empresa solidarista y por ahí van a tener ustedes un beneficio. Vamos a crear, por ejemplo, si yo soy una embotelladora y pues yo voy a vender el líquido y como yo le compro los stickers a una empresa, hagan ustedes una imprenta, una empresa de esa naturaleza, y ya no le voy a comprar a don Juan, que es el que me vendía, ahora le voy a comprar a la entidad solidarista. Y eso va generando fondos. Pero lo más importante es el aporte económico que hace el empleador, que hace el patrono para iniciar estos proyectos. Ellos precisamente, había una crisis como había en todo el mundo, en América Latina, en Centroamérica especialmente, y bueno, Costa Rica, este abogado, Alberto, dice, bueno, señores, se le vino la idea, nace en Costa Rica, pero van a ver qué proyección a nivel mundial tiene, es increíble, Van a dar cuenta de que cuando ustedes leen este tema les va a parecer fascinante. Para mí en lo personal yo les digo, es fascinante, pero no se olvide que lo quisieron usar o lo utiliza, por ejemplo, Costa Rica como una contraparte al sindicato. Costa Rica, inclusive, los sindicatos en Costa Rica hacen una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización hace ver siempre a Costa Rica que le dice, señores, la entidad solidarista no representa a los trabajadores, no los representa, pero la pasividad de actuar de la Organización Internacional del Trabajo ha llegado a que los trabajadores que están en este movimiento solidarista y los empresarios y aún los medios de comunicación de Costa Rica dicen, señores, la Organización Internacional ya nos aceptó
que nosotros, los solidaristas, representamos a la clase trabajadora. No es cierto. Hay dictámenes donde dicen lo contrario. Pero bueno, conozcamos un poquito de los periodos de gestación. Creo que los tenemos en 3 etapas, y Guatemala también. Vamos a ver 2 etapas. Pero veamos, por favor, Sergio, primero y segundo párrafo de este tema. Con mucho gusto, licenciado. En diciembre de 1947, 3 meses antes de iniciarse el conflicto armado de 1948, la Guerra Civil, el licenciado Alberto Martén Chavarría, reconocido político y abogado costarricense, formula una invitación pública al pueblo para que escuche la propuesta de creación de la Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica, que es la antesala del movimiento solidarista costarricense, el cual fue un organismo integrado por miembros de las cámaras de agricultura, de comercio e industria, la Asociación de Banqueros de Costa Rica y la Confederación Costarricense de Trabajadores, Rerum Novarum. Esta última condicionó su participación en el proyecto solo si se le confirmaban las sanas intenciones del mismo en el sentido de respetar los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. Solo tenete serio. Fíjate que nace exactamente de las cámaras empresariales, de la asociación de banqueros. Los trabajadores dijeron participar, pero que respeten nuestros derechos. No, fue todo lo contrario. El error de esta confederación de querer participar. ¿Por qué? El auge que toma precisamente. Vean, tal vez yo te voy a decir donde me ayudas a participar. Patronos y trabajadores se unieron mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos, producto de la crisis del país en la década de los 40. Dentro de este pensamiento apuntaba que la única forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radicaba en la capacidad de trabajo y de producción del pueblo. La justicia social puede tener efectivamente prácticas si se requiere la prosperidad, económica. Los obreros tomaron la iniciativa de las garantías sociales. Hablando, siempre vamos a discutir nosotros nuestras garantías sociales, para ustedes, las de exceso de jornadas de trabajo, malos salarios, todo lo que afecta a la clase trabajadora. Dice, establezcamos ahora la iniciativa patronal de las garantías económicas y así vamos a buscar la justicia social. O sea, él está proponiendo que el sector empresarial colabore y que el trabajador también lo vuelva patrono. Y con eso vamos a buscar la justicia social. Oficina de Coordinación Económica creada como una oficina asesora de empresas a nivel económico, proyecto en busca de una nueva fórmula de organización de la clase trabajadora y sector productivo. Está tratando de buscar una fórmula, es un proyecto, una fórmula para organizar a trabajadores y el sector productivo, o sea, al empresario, al patrono. Lo convierte en un plan económico integral, cuyo propósito es buscar la eficiencia y la cooperación, y como resultado de ambos, la riqueza. Su filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases por razones éticas y de eficiencia. No está de acuerdo en que hay huelga ni que nada, que derechos de los trabajadores. Señores, aquí el patrón no va a ser consciente que ustedes necesitamos generar plata y eso vamos a hacer. Aunque no defiende ni a patronos ni a trabajadores, vea lo que ellos mismos dicen, que no defiende ni a patronos ni a trabajadores como unidad económica, como fuente de producción de las que derivan ambas sus riquezas. O sea, no defender, sino que únicamente protege a la empresa como institución. O sea, está creando una actividad estrictamente mercantil. Bueno. Las dos primeras asociaciones solidaristas de empleados nacen en la librería López, no es la tuya, Maco, y la fábrica de chocolates El Gallito, siendo el ahorro solidarista el primer año de funciones. En la librería López, de 25,000 colones, era un platal en ese entonces para ustedes. Los objetivos: trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto. No es cierto, ya va a querer el patrono repartir sus ganancias. No, hombre, nos está dando una migaja nada más, dentro de las formas de eficiencia, de economía y justicia social. Yo no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo, pero como lo ha hecho Guatemala, la clase trabajadora con mucha sabiduría. Creo que el Congreso de la República y otras instituciones tienen entidades solidaristas
pero los sindicatos siguen siendo fuertes. Los sindicatos siguen peleando por los derechos de las sindicaciones de carácter económico-social de la clase trabajadora. Y sin embargo, hay entidades solidaristas que en Guatemala no tienen el auge. Vamos a ver qué pasa en Costa Rica. Vamos a ver el apoyo. Claro, antes de eso le voy a leer una publicación que nada más la voy a verificar, que hoy me la pasaron. Vean lo que dice. Como parte del plan de convertir al proletariado en propietario, estamos hablando de Guatemala, los solidaristas invierten en empresas productivas y los beneficios se reparten entre los miembros de la asociación. Los trabajadores de las bananeras de la región oriental de Izabal son propietarios del tren que emplean para su propio transporte. Los trabajadores de Pepsi-Cola en la ciudad de Guatemala son dueños de una pequeña empresa de lavado de botella y otra de confección de uniformes para la empresa. Los empleados del Hotel Antigua Ramada Inn son propietarios de los buses que trasladan a los huéspedes. Soy interesante a ustedes, pero estamos hablando de una actividad mercantil. Estamos hablando de empresarios que apostaron y dijeron, señores trabajadores, queremos nosotros bendecirlos y aquí un aporte. Pero se van a dar cuenta que en Guatemala el inicio de este movimiento, de veras, nuestros empresarios son incapaces de poder compartir una parte mínima de su riqueza. Ellos se opusieron. Ellos dijeron, señores, 200 empresas, aplaudimos al movimiento solidarista. Pero sí, se trata de aporte económico, disculpen, pero si no es obligatorio no nos interesa. Imagínense, rechazaron la propuesta. Invitan al coronel Peralta Zurdia y le dijeron, señor, usted que ha sido embajador en Costa Rica y conoce este proyecto, entrémosle. Miren, las empresas más grandes en Guatemala dieron plata para difundir todo el programa en Guatemala, es decir, lo que pasó en Costa Rica, hagámoslo en Guatemala. Detenemos el movimiento sindical y le tenemos contento al trabajador porque le vamos a crear una empresa, le vamos a crear una entidad, una asociación que va a crear empresas. También él va a ser patrono. Se olvida de sus problemas de jornada de trabajo, de salarios y todo lo demás. Pero fueron incapaces, lo vamos a ver hoy. La mecánica de esta filosofía, su autor, consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje del total de planillas que se deposita en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores, y estos a su vez aportan una cantidad similar, cuando con ello un patrimonio económico, una acumulación individual que eleva el nivel de vida de los trabajadores. Imagínense, son patronos que han apostado verdaderamente a decir, bueno, hagamos juntos, creemos un fondo y eso pues vamos a hacer empresas. Aquí está la empresa matriz y ustedes, todo lo que nosotros tenemos de proveedores, esta entidad solidarista puede ser dueña de esas empresas y prestarnos los servicios. Como lo vimos aquí, por ejemplo, que hablan de este hotel, que los empleados son dueños de los buses. Imagínense, todos esos traslados, el beneficio no es para el empresario, el dueño de los dueños del hotel, sino son para la entidad solidarista, que por cierto, yo les quiero decir, también participan en la junta directiva los patronos. Claro, ahorita ya hay diferentes corrientes, pero en general eso era. Pero bueno, me interesa, dice, el pensamiento liberal se refleja en darle a la clase capitalista privada la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen con la libertad de empresa ni con el derecho de propiedad privada. Y el pensamiento social cristiano se refleja en tomar algunos principios de moral que debe cumplir la empresa capitalista en la sociedad, es decir, la función social de la empresa, eliminando con ello los abusos del sistema de explotar al trabajador. Se me viene a la memoria cuando vimos qué pasó con el sindicalismo en Estados Unidos, donde al empresario le dijeron, señor, parte del sistema democrático en este país, del sistema capitalista, es que existan sindicatos. Y usted sindicalista, le vamos a dar su apoyo, vamos a crear ese fomento, ese desarrollo sindicalista, pero que no se olvide que usted es parte de un sistema capitalista. No vaya a defender un sistema proletariado, un sistema comunista o socialista, sino que usted defiende el sistema capitalista porque a él pertenece. Eso, lo mismo pasó acá. Le están vendiendo la idea a la empresa de decir, mire señor, el solidarismo usted lo va a dirigir y por favor, de lo tanto que usted gana, dé un aporte para la clase trabajadora, para formar instituciones solidaristas y ahí eso va a generar, usted va a dar esta parte de plata, los trabajadores van y vamos a crear un fondo que llega hasta formar un partido político en Costa Rica, que por cierto fue un total fracaso,
Ahí se da cuenta que no es tan popular el movimiento, porque si no, hubieran arrasado en las elecciones. No, fracasaron al extremo que dijeron, no, el movimiento solidarista es apolítico, señores, desaparezcan ese partido político. Pero me interesa lo que pasó más adelante con todas las uniones. Oye, Sergio, léeme donde dice en 1956. Vean hasta dónde llega el movimiento solidarista. Se convierte en capitalista realmente este movimiento en Costa Rica. Por favor, Sergio. En 1956 se funda la Corporación Solidarista, organismo fundado en calidad de órgano financiero del movimiento solidarista correspondiente, el cual vendía a las empresas afiliadas y al público títulos con intereses garantizando del 4% anual. En la medida en que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista Costarricense resolvió firmar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica en el que éste se comprometía a administrar los fondos de las asociaciones solidaristas de empleados y estas a su vez a estimular los depósitos en el Banco Nacional, ya que este protegía los ahorros solidaristas y fomentaba el ahorro gracias a los beneficios intereses que ofrecía. Imagínate, llegaron, vean qué fuerza tuvo el movimiento solidarista y tiene actualmente Costa Rica hoy. No, Costa Rica sigue siendo pionero en todo esto, pero imagínense ustedes, firmaron convenio con el Banco Nacional de Costa Rica. Bueno, los que son auditores ahí, Ronnie, imagínate, Ronnie, dice que colocaron títulos con intereses garantizando el 4% anual en ese entonces. Hombre, yo les digo, 1956, estos se volvieron, con su actividad mercantil, se volvieron empresas sumamente competitivas, empresas que los propietarios eran las entidades solidaristas. Pero veamos qué pasó en el segundo periodo de ellos llaman de estancamiento, pero veamos qué es lo que pasa realmente, Sergio, cómo ellos quieren proyectar al mundo y cómo buscan de aliados inclusive a Estados Unidos. Y vean la palabra que utilizan Estados Unidos, donde quieren decir, señores, esto ya se salió del ámbito, esta es la solución para que no existan pobres ni ricos. Esto significa que el trabajador lo vamos a convertir en patrón. Veamos donde dice segundo periodo, por favor, Sergio. Segundo periodo. En los primeros años de la década de los 60, los dirigentes solidaristas se centran en la difusión del planteamiento solidarista fuera de las fronteras nacionales. Las gestiones se realizan directamente ante el doctor Arturo Morales Carrión, secretario auxiliar adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, ante el propio presidente de los Estados Unidos, señor John F. Kennedy, por intermedio del presidente de Costa Rica, Mario Echandi Jiménez, y ante el subsecretario de Estado, señor Chester Bongles, todos funcionarios de alto rango de los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica. Planteaban que el ahorro solidarista era solo una de las fases para alcanzar el desarrollo de la sociedad solidarista y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de una cuota de capitalización mayor a favor de la clase trabajadora, no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. De ahí su carácter universal. Esta nueva teoría económica, llamada comúnmente capitalización universal, pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual, canalizada a través de las asociaciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Imagínate, Sergio, llegaron al extremo, y el movimiento fue fuerte en Costa Rica y sigue siendo fuerte. Escuchen, llegaron al extremo de buscar esa gestión internacional, ustedes, y crear un impuesto que llegara directamente a las asociaciones solidaristas. Y vean lo que dice, y con esto se lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. No, hombre, si yo les digo, esto sería fenomenal, pero no me quiero detener ahí. En 1961 aparece el Partido de Acción Solidarista, el que pierde las elecciones para ustedes. Es más, dicen, en el momento saliste apolítico.
Y bueno, ya después participa también la Iglesia Católica acá y que dice, bueno, señores, esto es lo formidable, esto lo hay que hacer. El apoyo de la Iglesia Católica en Costa Rica, precisamente para este movimiento, es increíble. Y dice exactamente lo que nosotros pretendemos. ¿Se recuerdan aquellas teorías que vimos cuando vimos los antecedentes? Que la Iglesia Católica dijo, señores, es que deben de haber sindicatos donde estén patronos y trabajadores unidos, no sindicatos de trabajadores ni patronos, no, que en el sindicato existan afiliados, trabajadores y patronos. Y aquí es igual, dicen, esto es lo que nosotros deseamos, el respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo, la búsqueda de la justicia social. Entonces, este es el movimiento que nosotros deseamos, porque ya no van a haber conflictos laborales, porque ahora resulta que el empresario con sus aportes que hace está generando riqueza para la clase trabajadora a través de los movimientos solidaristas. Interesante, hasta ahí va ustedes, interesante. Léeme, Sergio, donde dice 1979. 1979, logrando formar asociaciones solidaristas en empresas con capital extranjero, tales como United Brands, Motorola, Pandeco, División de Del Monte Products, IBM, Columbia Broadcasting System, Lovable Brasiers, McDonald's de Costa Rica, Coca-Cola Interamerican, Riviana Pozuelo, Firestone, Pfizer, de las vacunas, Matsushita Electric, Hitachi. Imagínate, en Costa Rica lograron que en estas empresas incluir el movimiento solidarista, debilitando totalmente el movimiento sindical. Esto como movimiento empresarial, quiero que usted lo lea, ni se lo subrayé, porque quiero que usted lo lea, quiero que usted tenga su propia opinión, por supuesto tengo la mía, pero yo respeto la suya, ¿sí? Desarrollo del solidarismo en Guatemala. Esto es interesante, ustedes, esto es interesante. Se inicia el 26 de enero de 1961 cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario general del Movimiento Solidarista Costarricense, quien en febrero de ese año hizo contacto con la Cámara de Industria de Guatemala y por supuesto el bendito Ministerio de Trabajo a ustedes. Pero vean cómo entró a Guatemala a través de la Cámara de Industria. Vean. Pero, oíme, luego dice, mes de mayo, obtuvo de representantes de la empresa más grande de Guatemala que figuraban Empresa Fosforera S.A., que era fuertísima, yo creo que estoy diciendo, Carbogás, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otras. Un documento apoyando el movimiento solidarista y ofreciendo una ayuda económica para su difusión y promoción, por considerarlo un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obrero-patronales. Estas empresas dijeron, vamos a hacer un aporte para difundir en Guatemala y que ese movimiento fuerte en Costa Rica y en otras partes del mundo también se dé en Guatemala, y con eso nos quitamos el bendito problema de los sindicatos en Guatemala. Veamos ahora, Sergio, léeme esto, por favor. A pesar de que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados, como el aporte patronal que éste requiere. Sin embargo, 31 de julio de 1961, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogás, fundó con gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados, a pesar de tener solo 11 laborantes. Detenete ahí, Sergio. Oíme, Sergio, a pesar de que 200 empresas estaban de acuerdo, no considerando de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados como una parte patronal. ¡Qué barbaridad! Ustedes se negaron a entrar al movimiento solidarista. ¿Por qué? Porque no querían compartir ni siquiera una mínima parte de ese aporte para crear estas acciones solidaristas en Guatemala. Este señor que fue el primero en Carbogás, con tanto entusiasmo ustedes que al final lo quitan de gerente, un nuevo gerente disuelve la asociación y esas cuotas las traslada al Banco de los Trabajadores. Ya en 1963 ya se creó en Guatemala la sección de trabajadores de Unión Solidarista Guatemalteca. Pero vean, el coronel Enrique Peralta Zurdo, un embajador de Guatemala en Costa Rica, conocía, y él, pues, por más que trataron de que él hiciera y difundiera todo el solidarismo en Guatemala,
No, dijo, señores, a mí no me interesa mucho esto, me interesa crear el Banco de los Trabajadores, y se dedicó precisamente a la creación del Banco de los Trabajadores, precisamente otro proyecto para la clase trabajadora que tampoco funcionó a ustedes. Pero veamos la segunda etapa. Fue así como el 26 de agosto de 1983, que realmente ahí nace todo ustedes. Ya en la segunda etapa aparece en Guatemala otra entidad solidarista en la finca La Perla, Santa Delfina y Anexos, así se denominaba. En 1985 se constituyó la Federación Centroamericana de Uniones de Acciones Solidaristas, FEDACASOL. Los conceptos que usted lo va a leer en su casa. La clasificación, aquí está la teológica, la moral, la antropológica, la sociológica, la jurídica y la económica. Quiero que usted lo lea para que se forme su propio criterio. Pero me quiero ir más adelante, los principios también. Oigan, ahí están valiosos los principios cuando usted los lea. Los elementos trabajadores, empresa y Estado. Características, aquí está la libertad, el ingreso voluntario, son democráticos, son independientes, son confiables, son organizativas, son respetuosas, son provechosas, todo lo bueno que tienen, oigan, que no me aparto de eso. Pero veamos estas tres empresas, Sergio. El solidarismo ha crecido tanto que vean lo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica, que en Guatemala, por favor, a excepción de lo que es la lectura de estas tres entidades que ya tienen algún beneficio. Pero vamos, ¿qué pasó? Léeme empresa de participación laboral. En esta modalidad, la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de su asociación solidarista adquiere acciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en Costa Rica, la empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LACSA, ha permitido a sus empleados adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. En este caso, no se crea una nueva empresa. Bueno, dice, no señores, ¿para qué crear una nueva empresa? Les vamos a vender el 32% de las acciones a la entidad solidarista. Imagínense, ese es un proyecto de participación, ese es un proyecto que quieren ellos ayudar a la clase trabajadora, pero en Guatemala tengo mi reserva para ustedes. En Guatemala, ¿saben qué ha pasado? Sergio, vos que estás en el Congreso y otros que tienen en su entidades solidaristas, ahí lo que tienen es, el empresario dice que hay 10,000 quetzales, ¿verdad? No, pero si este es un aporte mensual de la clase, como que fueran cuotas del... Imagínense, aquí lo que está diciendo es de que algunas, yo les digo, lo que dicen, bueno, los trabajadores van a aportar 100 quetzales cada uno, y por la cantidad de trabajadores es un aporte de 20,000 mensuales, pues 20,000 mensuales va a colaborar el empresario. Es más, cuando inicia normalmente el porcentaje de plata que tiene que desarrollar el empresario es un poco grande, porque siempre crean las famosas entidades de ahorro a usted, donde le dan préstamos a los trabajadores y todo, pero en Guatemala creo que seguimos de bien. Pero veamos las empresas periféricas de cogestión, por favor. Las empresas periféricas de cogestión. En esta modalidad se crea una empresa por la iniciativa de trabajadores y empresarios cuya propiedad es compartida en los porcentajes que ambos determinan de común acuerdo, por lo general con amplia mayoría de parte de los empleados representados a través de la asociación solidarista, por medio de su junta directiva. Por ejemplo, Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así: 60% de la asociación solidarista, es decir, de los trabajadores, y 40% de la empresa matriz. Y esto es lo que quiere decir, está la empresa matriz y a otra empresa le va a prestar los servicios. Y ahí pues la crearon una asociación solidarista, va a ser dueña del 60% y la empresa matriz, o sea, Cementos Progreso, va a ser dueña del 40%. Pero no está hablando de Cementos Progreso, ya lo van a dejar ellos participar, no, es una empresa pequeña. Yo solo quiero tomarles unos 2 minutos más para terminar con estas empresas de periféricas laborales. Por favor, Sergio. Empresas periféricas de propiedad laboral. Esta modalidad crea una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es 100% de los trabajadores representados a través de su asociación solidarista. En las tres modalidades, la administración y dirección de estas empresas está a cargo de los trabajadores a través de la junta directiva de la asociación solidarista y sus respectivos comités, contando desde luego con el asesoramiento de la empresa matriz en los aspectos de producción, administración, mercadeo, ventas y otros, dada su experiencia.
La creación de las nuevas empresas por parte de las asociaciones solidaristas contribuye el paso más trascendental en las operaciones de estas, porque además de generar una nueva fuente de ingreso para sus asociados, generan nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a la disminución del porcentaje de desempleo existente en el país. Algunas asociaciones solidaristas han adoptado como política contratar servicios familiares de los asociados a fin de contribuir a mejorar su presupuesto familiar. Y puede subir un poco, licenciado, que no me ahí deja. terminamos. Ahí. Ajá. Y en general. Contar los servicios, y en general todos estos beneficios de una u otra forma se trasladan a la comunidad en que se desenvuelven. Óyame, ¿se dieron cuenta? En estas tres modalidades, o sea, en las tres que vimos, la dirección de la empresa va a estar a cargo de la junta directiva de la asociación, pero va a contar siempre con el apoyo de la matriz, o sea, de la empresa que creó este tipo de entidades. Lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo, nos robamos 5 minutos de la otra clase y nos quedamos con comentarios todo para el día viernes hoy. Así es que sí, solo le cuento, licenciado, yo fui director de una empresa, de una asociación solidarista. Me hubiera gustado poderles contar nuestra historia en Producto René S.A. Pero pasen feliz noche, licenciado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Bueno, feliz noche, licenciado. Feliz noche, Ley. Feliz noche, Ley. Muchas gracias por su